No hay momento más importante en el accionar de un ciudadano que ese instante en que coloca una boleta en una urna. Pero ¿qué pasa allí donde en lugar del papel se usa el voto electrónico? Hoy estaremos indagando justamente en este programa La Voz de tus Derechos sobre las ventajas de usar la tecnología para los sistemas electorales. ¿Cuáles son sus vulnerabilidades? Así que los acompaño en este programa de voto electrónico, tecnología y democracia. Y para hablar de ese tema, que es bien polémico, tengo un invitado en el estudio. Es ecuatoriano, aunque residente en Suiza. Se graduó como ingeniero en electrónica y comunicaciones, pero sobre todo ha trabajado en el tema de participación, creación de comunidades virtuales y gobierno electrónico. Se llama Luis Terán y es un gustazo tenerte aquí. Muchísimas gracias, Giovanni. Encantado. Bueno, pues un gusto y ya digo que es un tema polémico, así que tenemos invitados con muchos argumentos a favor y en contra. Y gracias a la tecnología, que no solamente sirve para votar, sino también para comunicarse, voy a conversar a través de las videoconferencias con una colega periodista venezolana, aunque reside en Nueva York, y que recientemente pues, ayudó a cubrir junto a una veintena de otros periodistas pues desde diferentes partes del mundo, la consulta popular que se hizo en Venezuela, que fue convocada por la Mesa de la Unidad Democrática. Se trata de Ingrid Rojas y bienvenida a este debate. Gracias, Giovanni. Buenas noches. Pues desde Argentina también nos acompaña alguien que tiene puntos de vista muy interesantes sobre el voto electrónico, Javier Payero. Es activista de derechos digitales en la región, en América Latina, pero sobre todo es un analista que toca estos temas desde la Fundación Access Now. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por la invitación, Giovanni. Bueno, pues volvemos al estudio contigo, Luis. Y sé que eres una persona que promueve pues este tema del voto electrónico. Y cuando se habla de esto de integrar las tecnologías a los procesos electorales, pues siempre los defensores aseguran que con ellos se eliminan algunos males electorales, como puede ser el fraude, pero también la demora a la hora de contar o el escrutinio. ¿Qué otras ventajas tiene un sistema así? Bueno, quisiera empezar mencionando las ventajas que tiene el desarrollo de sistemas en lo que nosotros conocemos como gobierno electrónico. Dentro del gobierno electrónico, uno de los elementos es la democracia electrónica, sistemas de voto electrónico, y una de las grandes ventajas es que nos puede ayudar a transparentar procesos. Con esto no quiero decir que no existen vulnerabilidades. Muy bien, bueno aclararlo. Sí, lo que sí es importante es encontrar estas vulnerabilidades en los sistemas, atacarlos y corregirlo. Los sistemas están hechos para quedarse. La tecnología está hecha para quedarse. Estoy convencido de que una utilización correcta de la tecnología tiene muchísimo, puede ayudar muchísimo a las sociedades, a los ciudadanos, no solamente a expresarse, sino a que sus derechos sean tomados en cuenta. Yo creo que la tecnología es muy importante, pero nuevamente tiene sus problemas y desde el lado de la academia, desde el lado de la investigación, estamos tratando de atacarlos, entenderlos y eventualmente eliminarlos. Muy bien, el mayor problema que creo que tiene es que detrás siempre hay seres humanos. Y me voy con Ingrid. Ingrid, en un video que ha circulado en las redes sociales, pues se ve al presidente Nicolás Maduro, el presidente venezolano, afirmando que gracias al sistema de voto electrónico que se utiliza en Venezuela, pues él sabía perfectamente quiénes habían votado contra él, ¿no? ¿Cuán positivo o negativo consideras que ha sido el voto electrónico para tu país? En Venezuela el voto electrónico no es el culpable. El culpable es el gobierno. Como decía el ingeniero hace poco, el problema no es la tecnología, es cómo la usas. Y en Venezuela el principal enemigo de la automatización del proceso electoral ha sido el propio gobierno. Aunque ellos se pinten como que, bueno, vamos
vamos a automatizar el sistema más transparente del mundo. Yo sí creo que puede haber vulnerabilidades, pero el problema es cómo tú usas la tecnología. Eso que dijo el presidente no es así. No, me encanta esa aclaración. Me encanta esa aclaración que haces, Ingrid, de la tecnología, ¿no? Porque me recuerda, claro, que la tecnología no tiene ética en sí misma, no es buena ni es mala, ¿no? Exacto, es como tú la usas. Y el problema, yo no creo, tú me preguntas en este instante, ¿tú crees que el presidente sepa por quién vota cada quien? Yo no lo creo. Yo estoy segura de que no lo sabe. Pero ahí entra el juego político. Claro. Y ahí entra cómo la administración electoral permite que el presidente manipule la opinión pública de esa manera. Interesante, porque juego político. Muy bien. Es que el Yo dueño, creo que son ¿por conceptos importantes que dejar claro, Luis, y con esto me voy a Javier, porque para pues agregar la otra pata de esta mesa de debate, ¿no? Javier, sé que el año pasado pues llevaste a cabo una cruzada bastante intensa en los medios de difusión, casi como una especie de Quijote de la ciudadanía, para evitar de alguna manera pues que se impusiera el voto electrónico que estaban promoviendo el gobierno y parte también de la oposición. ¿Qué razones te llevaron a adoptar esa posición? Bueno, para empezar quisiera aclarar que los que estamos en esta lucha somos muchos y de hecho somos la mayoría. Es la razón por la cual el voto electrónico es una excepción en el mundo y no la regla. De hecho, solamente 3 países lo usan a nivel federal para elecciones nacionales. La India, Venezuela y Brasil. Nadie más. En otros lugares se usa específicamente en ciertos condados, como en Estados Unidos, en situaciones más limitadas. Y en muchos otros lugares, como en muchos países de Europa, ha retrocedido. Las razones que nosotros las razones por las cuales nosotros cuestionamos las propuestas de voto electrónico de cualquier tipo tienen que ver con esto que comentaba aquí la compañera de Venezuela, en el aspecto en el que hay muy poca posibilidad de que una persona con las habilidades mínimas que brinda la educación básica pueda controlar lo que pasa en la elección. Con los sistemas que tenemos actualmente, con papel y lápiz, cualquier persona que sepa leer, escribir y contar puede controlar una elección. En cambio, cuando aparece la computadora, entre la expresión de la voluntad, que es un acto íntimo, y cómo se plasma, empezamos a tener un problema. Y justamente esa amenaza de Maduro, si bien no hay manera de saber si es cierto o no lo que dice, la gente puede creérselo, porque no tiene manera de, con las habilidades culturales mínimas, comprobar si eso es cierto o no. Muy bien, creo que ya están presentadas todas las cartas de este debate, Luis, por eso vuelvo contigo. Pero antes me gustaría leerte un comentario. Hicimos una pregunta por la red social Facebook, porque en este programa La Voz de tus Derechos muchas veces pues indagamos antes, durante y después del programa para que los espectadores estén al tanto de los temas que vamos a tratar. Y cuando preguntamos si era seguro el voto electrónico, pues tuvimos respuestas muy contrapuestas. Por ejemplo, está Miguel Rojas Zúñigas, que dice: el voto electrónico no es seguro bajo ningún concepto. Él es muy categórico. Favorece el cohecho y no da garantía alguna del secreto de sufragio al elector. Y voy a aprovechar eso para volver contigo, porque implementar un sistema de voto electrónico parece ser que no es solamente cuestión de voluntad o de infraestructura. Hay que convencer a la ciudadanía. ¿Cómo se convence a una ciudadanía? Bueno, es muy interesante este tema. Creo que las razones por las que existen activismos en contra del uso del voto electrónico tienen razones justificadas. Para responder tu pregunta, como veo yo el problema, convencer a los ciudadanos que ellos tengan la seguridad de que un sistema puede ser transparente, tiene que ir paso a paso. No puede lanzarse un sistema de este tipo en elecciones generales, sino que tienen que empezarse en proyectos pequeños, ¿sí? Donde la academia esté incluida, donde la sociedad civil esté incluida, donde existan mecanismos claros que permitan verificar que los resultados no han sido modificados y que la decisión del ciudadano ha sido respetada. Creo que la mejor forma de llegar a ese paso grande del voto electrónico es haciéndolo
de poco a poco. Creo que lo más importante es que el ciudadano se sienta tranquilo antes de implementar un sistema. Tenemos que ganar la confianza del ciudadano hablando desde el sector tecnológico. Nosotros tenemos que llegar al ciudadano primero, convencerlo y que tenga la seguridad de que el sistema va a ser útil y que va a ser respetada su decisión. Bueno, pues a veces ese camino del convencimiento puede ser muy largo y por muchos años, ¿no? Y vuelvo con Ingrid, la colega venezolana, porque hace un rato, Ingrid, cuando conversábamos, hablabas del tema de las tecnologías, de que no es la tecnología la que tiene la responsabilidad en el caso de un fraude, muchas veces es la manipulación de un grupo, de un partido, de un sector en el poder. Y quisiera hablar pues de esta empresa, la empresa Smartmatic, que estuvo a cargo del sistema electrónico de las elecciones, las últimas elecciones que se han hecho en Venezuela. Y recuerdo, por ejemplo, que recientemente hubo unas declaraciones de un directivo de la empresa donde decía que había habido manipulación en las elecciones a la Asamblea Constituyente. Sin embargo, la empresa también ha dicho que el sistema electrónico de ellos pues es bastante infalible porque tiene un sistema de claves alfanuméricas. ¿Qué pudo haber pasado allí en ese caso? Bueno, Smartmatic está en Venezuela empezó con las elecciones venezolanas en el 2004, con el referendo al presidente Hugo Chávez, al expresidente difunto Hugo Chávez. Pero el problema lo que sucedió allí es que Smartmatic tiene que alzar la voz porque sabe que hubo manipulación. O sea, esas cifras lucen totalmente infladas. Por lo menos ellos hablan de al menos 1 millón de votos de diferencia. Los centros lucieron vacíos todo el día y hay más de 8 millones de votos. Bueno, allí entra la primera suspicacia. Pero también sucede que en esa elección no participó la oposición. Y la oposición es la que, porque cada prueba que se hace al sistema venezolano ha sido un logro impulsado por el sector opositor. Parece, es una ironía, pero es así. La oposición siempre ha estado pendiente de vamos a incrementar las garantías, vamos a hacer esto. Y el CNE luego dice, miren, ampliamos esto, y eso fue por presión opositora. Claro, y tenemos como una reacción a la... Exacto. Entonces, ¿qué pasó? La oposición no participó en este momento y el CNE, como te digo, el principal enemigo de esta empresa o de la automatización en Venezuela ha sido el poder electoral. O sea, ha sido la administración electoral. ¿Por qué? Porque muchas veces han actuado como no deben actuar, favoreciendo al sector oficial. Pero fíjate que muchas veces la oposición también ha ganado con ese sistema y la oposición ha reconocido. Entonces, o sea, en Venezuela yo no considero que haya una mala implementación del voto electrónico. Hay una mala administración en el poder electoral, que es distinto. Y además de eso me decías, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Que sí, eso me interesa, pruebas, tu opinión. Al menos 14 pruebas se le hacen en la elección, se hacen al menos 14 pruebas. En Venezuela se audita hasta la tinta indeleble que se usa. Hasta eso se audita. O sea, en Venezuela se audita todo el proceso electoral. ¿Qué pasó? La oposición no participó. La oposición no participó y entonces el administrador electoral no sintió la presión que siente en todas las elecciones. Bien, y por eso es que se saltó algo. Muy bien, me quedo con esa palabra de presión, porque es muy importante también el papel que juega la ciudadanía, ¿no?, en todos estos procesos. Y hace un rato, cuando conversaba con Luis, pues leí un comentario en contra del voto electrónico, y ahora que voy a conversar con Javier, pues le voy a leer un comentario a favor del voto electrónico. Un comentario que nos dejaron también en Facebook cuando preguntamos sobre la seguridad de esta manera de votar, y que está firmado por Alejandro Viñas. Alejandro dice que sí, que es seguro el voto electrónico usando medidas de identificación biométricas. Es bastante cercano e imposible de alterar, salvo un hackeo
o una manipulación en los servidores, asegura Alejandro. Y con esa frase me voy a Argentina a conversar con Javier, porque Javier, sé que has citado varias veces como ejemplo una decisión que tomó la Corte Constitucional de Alemania, que declaró inconstitucional el uso de aparatos de votación que no permitan al elector conocer el funcionamiento del sistema. ¿Cómo evalúas esa decisión? Me parece una decisión sumamente acertada. Si bien el Tribunal Constitucional alemán se refiere a un tipo específico de sistemas de votación electrónica, la premisa en la cual se basa el fallo del Tribunal Superior Constitucional es correcta en el sentido en el que no es posible, como decía recién, que cualquier persona con conocimientos básicos de aritmética o de lectura pueda participar como un fiscal, como un auditor de todo el proceso de votación, y en especial del momento particular en el que emite el voto, ese momento en el que no puede haber nadie más viendo ahí que las cosas funcionen bien, ese momento que no puede retrotraerse, no puede repetirse si esa operación sale mal. Lo interesante de esto que comentabas del comentario en favor del voto electrónico, es muy interesante porque tiene esta frase que dice: todo va a salir bien salvo que salga mal. O sea, va a funcionar bien salvo que haya un hackeo o una cosa del estilo. Todo el tiempo vemos en las noticias sobre que los sistemas que se cree que son los más robustos del mundo caen. Hay ataques a bases de datos, ciberataques de todo tipo, y nosotros pensamos que las computadoras que se usan para votar no van a estar sujetas a ese tipo de ataques, y lo están. En Argentina se probó muchas veces, en Holanda se probó también con el sistema de votación electrónica en Holanda, que se abandonó hace algunos años, que hay muchísimos métodos que no solamente requieren que uno esté conectado a Internet para interferir con esas máquinas y para violar el secreto del voto. Entonces ahí de vuelta entramos en la cuestión de la confianza y la cuestión de los controles. Bueno, déjame tomar esa pelota y lanzarla al terreno de Luis. Luis, ¿qué tienes que responder a eso? Bueno, de hecho hay muchos problemas en los sistemas. No solamente en Alemania, en Suiza han pasado casos. En Suiza se han implementado varios tipos de sistemas para votación electrónica en diferentes cantones y se han detectado problemas. Yo no creo que el sistema de voto electrónico no se lo puede hackear o que es impenetrable. Hay problemas, sí. Mi punto es, hay que atacar esos problemas y llegar en algún momento a tener un sistema sumamente robusto. Incluso el voto en papel puede ser vulnerado, porque estamos hablando de un conteo manual. Claro. O sea, no estoy seguro que el sistema en papel no pueda generar problemas. Yo creo que debe haber una combinación de elementos. Ahora, Luis, ¿no crees que también es una cuestión de economía? Implementar un sistema electrónico es caro, es más caro que el papel. Por supuesto. Por supuesto. Por eso yo creo que un sistema de voto electrónico tiene que ir paso a paso, como te mencioné anteriormente, empezando por las universidades, eventualmente la academia, la industria, el sector público, haciendo trabajos en conjunto hasta que se puedan tener sistemas suficientemente robustos y ganar la confianza de los ciudadanos. Yo creo, como te decía, la tecnología está para quedarse. Alguna vez hablábamos de sistemas que pensamos que nunca se iban a caer, se cayeron, pero están trabajando. La gente sigue trabajando, mejorando los sistemas, tratando de evitar este tipo de problemas. Y tenemos que hacer lo mismo con los sistemas de voto electrónico. Pero por lo que ustedes dicen, y con esto me voy a Ingrid, parece ser que además de papel o voto electrónico, la figura del ciudadano, la capacidad de presión, de denuncia en caso de irregularidades, sigue siendo en esa fórmula electoral lo más importante, ¿no? Entonces me voy con Ingrid porque cuando te presenté, Ingrid, recordé que habías trabajado junto a varios colegas cubriendo y reportando sobre esta consulta popular que se hizo recientemente, y me gustaría que me contaras un poco, lo más brevemente posible, porque la conversación va muy dinámica, pues ¿cómo percibiste tú algún tipo de irregularidad mientras reportabas como periodista? No, esto fue un proceso inédito porque después de muchos años, la gente... Te puedo contar lo que viví yo aquí en Nueva York, lo que vi, lo que percibí, claro. Pero, o sea, porque de Venezuela vi, pero de remoto, ¿no? Aquí vi gente que estaba feliz porque por fin podía votar.
porque el CNE en Venezuela tiene excluido a los votantes en el exterior. Hace muchísimo tiempo que no se les permite inscribirse. O sea, en el exterior se comprobó con esta consulta del pasado 16 de julio que hay aproximadamente 1 millón o más de 1 millón de venezolanos viviendo fuera del país, y el CNE tiene escasos 110.000 venezolanos registrados para votar en el exterior. O sea, la gente estaba feliz porque estaba participando, estaban contentos en una cola, que las colas eran de 2-3 horas y la gente contenta iba y salía, bueno, feliz, expresándose: mire, voté esto porque yo quiero que mi país vuelva a ser lo que fue. O sea, fue una votación muy opositora, porque fue una votación para exigirle al gobierno algo, eso debemos aclararlo, y la gente estaba muy contenta porque estaba participando. Y bueno, sí, fue en papel. Ese es el lado humano de toda elección. Javier, ¿qué tú respondes a esas personas que cuando pues tú das tus argumentos en contra del voto electrónico te dicen algo así como: bueno, estás oponiéndote al futuro, de todas maneras esto va a ir creciendo el número de países que lo implementen, y en quizás unos pocos años pues todos los latinoamericanos votamos electrónicamente? ¿Te has imaginado que la situación puede llegar incluso a votar por el teléfono móvil? ¿Te espanta mucho esa idea? Hay cosas que se han dicho al respecto. Bueno, justamente voy a tomar el punto que comentaba el experto en el tema en el piso, que comentaba que esto de que la tecnología ha llegado para quedarse, y en algún aspecto es cierto. La tecnología ha llegado para quedarse y la hemos incorporado en muchas etapas de la vida humana, pero también tenemos la oportunidad de decidir cómo y dónde. No es inevitable la adopción de la tecnología en todos los aspectos de la vida. Es una decisión política, es una decisión ética y filosófica que tenemos que tomar como estados. Por ejemplo, existen ahora capacidades de inteligencia artificial para generar armas, por ejemplo, que deciden solas cuándo disparar, autos que se manejan solos, etc. Entonces hay cosas que podemos permitir con ciertas reglas, otras quizá no deberíamos permitirlas, como las armas automatizadas. Hay un debate a esta altura en foros internacionales al respecto de eso. Y hay lugares donde sí podemos poner tecnología. De hecho, en las elecciones, que son un sistema muy complejo, el acto de emitir el voto es solo una parte de la elección. También está el tema de cómo se cuenta, cómo se generan las actas de escrutinio provisorio, luego se hace el escrutinio definitivo, se transmiten totales de información, etc. Todos esos otros procesos, que no son el acto de emitir el voto, sino todo lo que sigue después, puede hacerse asistido por computadoras, como se hace en Corea del Sur, una de las naciones más modernas y que más adoptan la tecnología en el mundo. Y en muchos lugares de Europa también, en Estados Unidos, existen contadores que ayudan a escanear las boletas únicas de papel para acelerar el conteo, y muchas otras cuestiones que ayudan también a mejorar la fiabilidad de los resultados y la velocidad con la que se producen. Sí, es bueno, Javier, que hayas aclarado eso, que el voto electrónico trasciende el momento de estar pues marcando sí o no, o marcando por un candidato, ¿no? Claro, exacto. Justamente la idea es esa, que la tecnología puede ayudar al proceso electoral, pero en el momento en el que yo necesito que esa máquina guarde el secreto, hay que entender que las computadoras son muy malas para guardar secretos. Eso me gusta. Entonces, en ese momento gusta. Exacto, buenas para guardar secretos. Y vuelvo con Luis. Javier, permíteme, porque se nos ha ido el tiempo a una velocidad más rápido que lo que se desliza un voto en la urna, ¿no? Hicimos una encuesta, Luis, en Twitter, en nuestra red social Twitter, y preguntamos si impedía el voto electrónico el fraude electoral. Interesante, pero el 17% de las personas respondieron sí, pero el 83% dijo no. En el caso de Ecuador, respóndeme lo más breve que puedas, por favor, porque estamos contando los segundos. ¿Qué pasos se han dado en pos del voto electrónico? Bueno, en elecciones pasadas se utilizaron ya máquinas de voto híbrido. ¿Qué significa esto? No es una máquina electrónica únicamente que registra los votos,
sino que también generaba recibos, por así decirlo. Muy bien, entonces lo se ha cual avanzado. es una combinación, sí, bueno, estos sistemas no solo son en Ecuador, hay muchísimos de este tipo, lo cual es una combinación entre el papel y lo electrónico. Muy y que de bien. hecho es un paso interesante para evitar el problema de tener un sistema que es el único que Muy dice los bien. resultados. Pero yo creo que, como te dije, es un largo camino. Sí. Quizás, quién sabe, en pocos años, pues la mayor parte de la población de América Latina está votando de manera electrónica. Como han contado hoy aquí, quiero agradecer la participación de Luis, de Javier y de Ingrid, pero la tecnología tiene todavía que superar los conflictos y los errores que la hacen vulnerable y, sobre todo, superar la desconfianza de los ciudadanos. Muchísimas gracias por estar aquí y los espero en el próximo capítulo de La Voz de tus Derechos.